El don de la Eucaristía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Con unos ejemplos prácticos, tomados de la vida real, referidos a un hombre rico o murmurador y a un religioso regalado y poco pobre, Teresa insiste aún en el capítulo 33 en lo difícil que es cumplir de verdad la voluntad de Dios. Y de esta realidad toma pie para empezar a comentar la cuarta petición del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Desde el primer momento, este pan es identificado con la Eucaristía, la presencia viva y real de Cristo en nuestro mundo, que es el regalo que Él quiso hacernos, a cambio de lo costoso de nuestro don, para que pudiéramos cumplirlo mejor. Comienza poniendo esos ejemplos gráficos con los que alude a la dificultad que tienen de cumplir la voluntad de Dios determinado tipo de personas. Pues, entendiendo el buen Jesús, cuán dificultosa cosa era esta que ofrece por nosotros, conociendo nuestra flaqueza y que muchas veces hacemos entender que no entendemos cuál es la voluntad del Señor, como somos flacos y Él tan piadoso, y que era menester medio, porque dejar de dar lo dado vio que en ninguna manera nos conviene, porque está en ello toda nuestra ganancia. Cumplirlo vio ser muy dificultoso, porque decir a un regalado y rico que es la voluntad de Dios que tenga cuenta con moderar su plato para que coman otros siquiera pan, que mueren de hambre, sacará 1000 razones para no entender esto, sino a su propósito. Pues decir a un murmurador que es la voluntad de Dios querer tanto para su prójimo como para sí, no lo puede poner a paciencia, ni basta razón para que lo entienda. Pues decir a un religioso que está mostrado a libertad y a regalo, que ha de tener cuenta con que ha de dar ejemplo, y que mire, y que ya no son solas palabras con las que ha de cumplir cuando dice esta palabra, sino que lo ha jurado y prometido, y que es voluntad de Dios que cumpla sus votos. Y mire que si da escándalo, que va muy contra ellos, aunque no del todo los quebrante. Que ha prometido pobreza, que la guarde sin rodeos, que esto es lo que el Señor quiere. No hay remedio aún ahora de quererlo algunos. ¿Qué hiciera si el Señor no hiciera lo más con el remedio que puso? No hubiera sino muy poquitos que cumplieran esta palabra, que por nosotros dijo al Padre: hágase tu voluntad. Precisamente porque sabe que este don de nuestra voluntad es muy difícil y por otra parte tiene gran valor y nos es de sumo interés, porque con él se alcanza la caridad perfecta, y porque conoce toda su importancia, ha querido darnos una prenda de su amor, no habiendo cosa mejor para espolear a la generosidad que la consideración del amor que Dios nos tiene. Y la mayor manifestación del amor de Dios para con nosotros es la encarnación que se perpetúa en la Eucaristía. El alma que vive de fe sabe que Dios se ha quedado allí para ayudarnos, sabe que está allí ocupado enteramente de nosotros y que nos invita a acercarnos a Él para fortalecernos repitiéndonos: venid a mí, todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Dice Santa Teresa: pues visto el buen Jesús la necesidad, buscó un medio admirable a donde nos mostró el extremo amor que nos tiene, y en su nombre y en el de sus hermanos pidió esta petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Entendamos, hermanas, por amor de Dios, esto que pide nuestro buen Maestro, que nos va la vida en no pasar de corrida por ello. Y tened en muy poco lo que habéis dado, pues tanto habéis de recibir. Sigue explicando más claramente su pensamiento. Visto el buen Jesús lo que había dado por nosotros, y cómo nos importa tanto darlo, y la gran dificultad que había, por ser nosotros tales y tan inclinados a cosas bajas, y de tan poco amor y ánimo, que era menester ver el suyo para despertarnos, y no una vez, sino cada día, que aquí se debía determinar de quedarse con nosotros. Es ciertamente una prueba de su amor a nosotros, el no haberse contentado con mostrarse en la tierra solo hace 20 siglos,
sino haber querido permanecer siempre con nosotros, para que nos acordásemos de Él y a Él acudiésemos en nuestras necesidades. La Eucaristía es manifestación del amor no sólo de Jesús, sino del Padre Celestial. La Santa hace notar que Jesús pide al Padre poder permanecer con nosotros, porque quiere sólo cumplir su voluntad y sujetarse a Él por humildad, y quiso viniese de la mano del Eterno Padre el don de su presencia eucarística permanente. Y como era cosa tan grave y de tanta importancia, quiso que viniese de la mano del Eterno Padre, porque, aunque son una misma cosa, y sabía que lo que Él hiciese en la tierra lo haría Dios en el cielo, y lo tendría por bueno, pues su voluntad y la de su Padre era una. Era tanta la humildad del buen Jesús, que quiso como pedir licencia, porque ya sabía era amado del Padre, y que se deleitaba en Él. Bien sabía que pedía más en esto que ha pedido en lo demás, porque ya sabía la muerte que le había de dar, y las deshonras y afrentas que había de padecer. Pues, ¿qué padre hubiera, Señor, que habiéndonos dado a su Hijo y tal Hijo, y parándole tal, quisiera consentirse quedara entre nosotros cada día a padecer? Por cierto, ninguno, Señor, sino el vuestro. Bien sabéis a quién pedís. Nunca podremos demostrar bastante nuestro reconocimiento a Jesús, morador en medio de nosotros, para solicitar nuestro amor, para darnos fortaleza. El mejor medio de demostrar nuestro amor a Dios es cumplir siempre su voluntad. Y la Eucaristía, precisamente, nos incita a la entrega total de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Aquí aparece con toda evidencia el sentido católico de Santa Teresa, que ha comprendido el valor y la importancia de la Eucaristía y le ha dado el puesto que le corresponde. En su tiempo, algunos teólogos sostenían que al llegar a cierta etapa de la vida mística, había que prescindir de la humanidad de Cristo. Pero Teresa, la gran contemplativa, tan absorta en el misterio de la divinidad, dice que quien no tuviese presente a Jesús perdería la devoción a la Eucaristía. Termina con un diálogo con Cristo y con el Padre, que es uno de los más vivenciales. En él hace una oración ardiente. Se quisiera, por una parte, que el Padre no aceptara la oferta para librar a Cristo de injurias, y por otra parte, se pide que no seamos privados de lo que en realidad no merecemos. Santa Teresa hace notar que cuando pedimos el pan de cada día, hemos de entender el pan eucarístico, aludiendo no sólo a la comunión, sino a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El capítulo 34, en el que sigue comentando la misma petición, es ya un coloquio con las monjas para persuadirlas del valor de la Eucaristía. Comienza explicando el sentido de las palabras día y hoy, que aludirían, según Santa Teresa, a la eternidad y temporalidad del don que Cristo nos ha hecho en la Eucaristía. Pues, en esta petición de cada día, parece que es para siempre. Estando yo pensando por qué, después de haber dicho el Señor, cada día, tornó a decir, dánoslo hoy, Señor. Ser nuestro cada día, me parece a mí, porque aquí lo poseemos en la tierra, y le poseeremos también en el cielo, si nos aprovechamos bien de su compañía, pues no se queda para otra cosa con nosotros, sino para ayudarnos y animarnos a sustentarnos, a hacer esta voluntad que hemos dicho se cumpla en nosotros. Santa Teresa no quiere fijarse en el otro sentido de la petición, por el que Jesús pediría para nosotros también el pan material. Dice que del alimento corporal no hay que tener inquietud. Dios provee al que le sirve, como hace un amo con sus criados. Cuando hacemos esta petición, ella quiere que se ponga el interés en la petición del pan espiritual. Trata a continuación del modo como hemos de recibir a Jesús sacramentado. Consiste
en ejercitar las virtudes que nos ponen en contacto directo con el Señor, las virtudes teologales. Fe viva y amor ardiente, una y otra, actuadas por la voluntad y, por lo tanto, a nuestro alcance. No hay mejor modo para acercarse al Señor que la fe. Santa Teresa, aunque de una forma velada, habla de sí misma cuando alude a cierta persona que tenía una fe tan viva que veía, se entiende con los ojos de la fe, al Señor venir a ella en la comunión, y se reía para sí de los que decían les habría gustado vivir en Palestina en tiempo del Señor para poder verlo. Teniendo en el Santísimo Sacramento al mismo Jesucristo, no hay más que desear. Conozco a una persona de grandes enfermedades que, estando muchas veces con graves dolores, como con la mano se le quitaban y quedaba buena del todo. Y porque de las maravillas que hace este santísimo pan, en los que dignamente le reciben, son muy notorias, no digo muchas que pudiera decir de esa persona que he dicho, que lo podía yo saber, y sé que no es mentira. Mas a esta la había dado el Señor tanta fe, que cuando oía a algunas personas decir que querrían vivir en el tiempo que andaba Cristo nuestro Señor en el mundo, se reía entre sí, pareciéndole que, teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, que qué más les daba. Y continúa: mas sé de esta persona que muchos años, aunque no era muy perfecta, cuando comulgaba, ni más ni menos que si viera con los ojos corporales entrar en su posada el Señor, procuraba esforzar la fe para que, como creía verdaderamente entraba este Señor en su pobre posada, se desocupaba de todas las cosas exteriores cuanto le era posible y se entraba con él. Procuraba recoger los sentidos para que todos entendiesen tan gran bien. Se consideraba a sus pies y lloraba como la Magdalena, ni más ni menos que si con los ojos corporales le viera en casa del fariseo, y aunque no sintiese devoción, la fe le decía que estaba allí. Santa Teresa nos invita a recoger bien nuestros sentidos en el momento de la comunión, concentrando toda nuestra atención en el acto de fe por el que vemos a Jesús entrar verdaderamente en nosotros para hacernos compañía y ser nuestro alimento. Esto no es una mera representación imaginativa, al modo como en la meditación podemos figurarnos a Cristo. Tampoco se trata sólo de su presencia operativa, por la que estamos siempre bajo su influjo. En la comunión, Jesús está presente realmente en nosotros, con su misma humanidad santísima. A una fe viva, hemos de juntar un amor ardiente, amor de deseo, de arrepentimiento, de unión. Cualquier forma de amor es buena. Lo esencial es que el amor abra de par en par nuestra alma al gran don eucarístico. El Señor viene a nosotros como médico. Hemos de exponerle todas nuestras necesidades espirituales. En el momento de la comunión, se nos ofrece también una gracia actual para amar más. Jesús viene para unirse a nosotros. Es justo que deseemos esa unión, que se la pidamos. Las virtudes teologales nos ponen en las mejores disposiciones para entrar en nosotros las mociones del Espíritu Santo. No es maravilla que se deje el Señor gustar de una persona llena de fe y de amor, y que le comunique un ardiente deseo de ser generosa en su servicio. El gusto no es esencial, pero se sentirá muy contenta si en ese momento le otorga el Señor una gracia de unión, habiéndose dispuesto con un total abandono. Dice Santa Teresa que si somos fieles al recogimiento, el Señor se dará a conocer. Acabando de recibir al Señor, pues tenéis la misma persona delante, procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma, y miraos al corazón. Que os digo yo, y otra vez lo digo, y muchas lo querría decir, que si tomáis esta costumbre todas las veces que comulgareis,
que no viene tan disfrazado que de muchas maneras no se dé a conocer conforme al deseo que tenemos de verle. Y tanto le podéis desear que se os descubra del todo. Lo que importa es avivar la fe y actualizar el amor. Los dos son actos de la voluntad. La comunión es el mejor momento para manifestar a Jesús que queremos hacer su voluntad. Comunión espiritual. Habla ahora Santa Teresa de la necesidad de mantener en fe el encuentro con la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque no se haya comulgado. La comunión espiritual consiste en un ferviente acto de deseo con el que invitamos a Jesús a que venga a nuestro corazón y le salimos al encuentro. Jesús en la Eucaristía nos trae no sólo la presencia física de su humanidad, sino que produce en nosotros aumento de la gracia en proporción a la disposición amorosa de quien la recibe. Este es el fruto que se debe sacar de la comunión. Un aumento de gracia y de caridad que produzca en nosotros una unión espiritual más íntima con Jesús. Este fruto nos lo puede conceder Jesús de cerca cuando está en nosotros con su presencia física, como ocurre en la comunión sacramental. Pero puede también producirlo por el simple influjo de su potencia operativa, y de hecho lo hace así cuando tenemos un ardiente deseo de que venga a nosotros. La comunión espiritual se puede hacer en un momento con un simple acto de deseo, con un sencillo grito del alma, o más extensamente, con una fórmula fija. Santa Teresa recomienda vivamente esta práctica. Es, sin duda, una costumbre excelente. La persona que encuentre en ello devoción hará muy bien en practicarla. Aunque Santa Teresa habla explícitamente de hacerla cuando no se puede participar sacramentalmente en la misa, pero por los motivos que indica, se comprende que su recomendación vale también para otras ocasiones. Es útil repetir la comunión espiritual durante el día, según el impulso interior que la persona experimente. Dice Santa Teresa: cuando no comulgareis, hijas, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, y hacer lo mismo de recogeros después en vos, que es mucho lo que se imprime el amor así de este Señor. Porque, aparejándonos a recibir, jamás por muchas maneras deja de dar que no entendemos. Es llegarnos al fuego, que aunque le haya muy grande, si estáis desviadas y escondéis las manos, mal os podéis calentar, aunque todavía da más calor que no estar a donde no haya fuego. Mas otra cosa es querernos llegar a él, que si el alma está dispuesta, digo que esté con deseos de perder el frío, y se está allí un rato, para muchas horas queda con calor. Teresa advierte de un desaliento fácil, las ganas de huir de ese silencio amoroso ante la presencia real del Señor, pensando que hay otras cosas más eficaces para mover la devoción. Cosa que no deben hacer, el huir, para contrarrestar la soledad en que le dejan muchos que no aman ni valoran esta presencia. Incluso invita a las monjas a sumarse a una súplica concreta al Padre, que no permita que sea maltratada esta presencia de Cristo entre nosotros. Pues mirad, hermanas, que si a los principios no os hallareis bien, que podrá ser, porque os pondrá el demonio apretamiento de corazón y congoja, porque sabe el daño grande que le viene de aquí. Os hará entender que halláis más devoción en otras cosas y aquí menos. No dejéis este modo.
Aquí probará el Señor lo que le queréis. Acordaos que hay pocas almas que le acompañen y le sigan en los trabajos. Pasemos por él algo, que su majestad os lo pagará. Y acordaos también qué de personas habrá que no solo quieran no estar con él, sino que con descomedimiento le echen de sí. Pues algo hemos de pasar para que entienda le tenemos deseo de ver. Y pues todo lo sufre y sufrirá por hallar sola un alma que le reciba y tenga en sí con amor, sea esta la vuestra. Porque, a no haber ninguna, con razón no le consintiera quedar el Padre Eterno con nosotros, sino que es tan amigo de amigos y tan señor de sus siervos, que como ve la voluntad de su buen Hijo, no le quiere estorbar obra tan excelente, y a donde tan cumplidamente muestra el amor que tiene a su Padre. Decir al Señor que deseamos recibirle es mostrarle nuestra estima de este sacramento. Muchas personas no aprecian la comunión espiritual porque no la han practicado nunca bien. Todo cuanto sea deseo de unión y de amor servirá para vigorizar nuestra alma. Por eso es conveniente aprovecharse de un medio que nos puede hacer tanto bien. Continúa la santa con una exclamación ardiente que revela su deseo de ver a Jesús honrado y venerado en su sacramento. Y su mente y su palabra apuntan, como ya hiciera en los capítulos iniciales, a los luteranos, que son quienes han favorecido la defección de los sacerdotes y la profanación de la Eucaristía. Termina Santa Teresa con una súplica apasionada al Padre para que no permita más estos males entre los que se mueve la nave de la Iglesia, y que lo haga por amor a su Hijo, ya que ella no tiene méritos propios para solicitarlo. Pero a la vez pide que no nos sea quitado este don tan necesario. Oh mi Dios, ¿quién pudiera importunaros mucho y haberos servido mucho para poderos pedir tan gran merced en pago de mis servicios, pues no dejáis ninguno sin pagar? Mas no lo he hecho, Señor. Antes, por ventura, soy yo la que os he enojado, de manera que por mis pecados vengan tantos males. Pues, ¿qué he de hacer, criador mío, sino presentaros este pan sacratísimo? Y aunque nos le disteis, os lo torno a dar, y os suplico por los méritos de vuestro Hijo, me hagáis esta merced, pues por tantas partes lo tiene merecido. Ya, Señor, ya. Haced que se sosiegue este mar. No ande siempre con tanta tempestad esta nave de la Iglesia, y salvadnos, Señor mío, que perecemos. Si Santa Teresa manifiesta su deseo de ver a Jesús honrado y venerado en el sacramento de la Eucaristía, es una invitación a reavivar nuestro fervor, uniéndonos muy especialmente a Jesús en el sacrificio eucarístico. Pero debemos unirnos formalmente a Él en cuantas ocasiones podemos volver ante el sagrario, contentos de poder estar con Él para alabar en unión suya a la Santísima Trinidad. Así nos aprovecharemos de su presencia eucarística, rindiéndole el tributo de nuestro amor y reparando las ofensas que recibe en el Santísimo Sacramento.